Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente a un encuentro por la libertad. Mi nombre es Steven Díez, soy ingeniero biomédico, apasionado por los temas de economía en general. Hace más o menos 3 años soy anarquista del libre mercado y en general apasionado por estos temas que incluyen a la libertad económica y a las libertades individuales en general. Hoy vamos a tratar un tema pues que nunca habíamos hecho durante todas estas charlas. Vamos a conversar sobre una obra literaria que representa como lo maligno que puede llegar a ser el poder. En la noche de hoy tenemos a dos exponentes muy apasionados por la literatura de fantasía, al señor Víctor Valencia y a Eduard Rivas. Hoy ellos nos van a hacer la presentación. Por favor, Víctor, preséntate. Sí, claro. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Víctor Manuel Valencia. Soy técnico en operación de eventos. Soy amante de la libertad desde los 16 y, pues es grato pues tener hoy a ustedes acá y exponerles un tema muy apasionante con, con algo muy bueno como es la literatura. Muchas gracias. Listo. Bueno, Víctor, muchas gracias por la presentación. Eduard, por favor, preséntate. Eduard, no se te escucha. Yo creo que tienes el micrófono apagado, no sé. Gracias, Esteban. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eduardo Alexander Rivas. Soy un joven de 24 años. Soy venezolano. Y desde hace unos 5 o 6 años, eh, el fiel creyente de las ideas de la libertad. Eh, Muy apasionado con las ideas y los valores que en ellas representan. Y bueno, cada día tratando de organizarme más y tener más conocimiento para esto. El tema que le vamos a tocar hoy va a ser el tema del poder contra la libertad y cómo podemos relacionarlo con lo que vemos hoy en día en toda Latinoamérica y también con lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y en las obras de Tolkien con El Señor de los Anillos. Espero sea de su agrado y nada, vamos a dar contexto a esta buena charla. Listo, compañeros. Bueno, si vamos a hablar del Señor de los Anillos, pues es importante introducir el tema con su autor. ¿Alguno de pronto me podría contar quién fue Tolkien? Eh, claro que sí, pues John Ronald Reuel Tolkien, más conocido como J.R. Tolkien, fue un profesor, fue escritor, poeta, en- en- entre muchas cosas más, y también tiene grandes obras, El Señor de los Anillos, El Silmarillion y El Hobbit. Eh, Tolkien sabía 10 lenguas, por eso su, su, su gran maestría en, en los libros, porque tras de eso pudo, pudo hacer grandes Víctor. obras, pues, como El Señor de los Anillos. Entonces, en-
A Víctor se le acaba de caer el internet. De pronto, Eduard, podrías como recapitularnos hacia el tema de quién fue Tolkien, hablarnos un poquito como de su ideología política, si de pronto tienes conocimiento. John Ronald Reuel Tolkien, un británico y un escritor muy bueno, dado a conocer al mundo por sus obras, en este caso El Señor de los Anillos. Eh, Después de su muerte, en este caso de la muerte de su tercer hijo, creo que fue Christopher, publicó una serie de libros, obras llamadas, en este caso incluidas las del Señor de los Anillos. Estos libros tuvieron una gran recalco a nivel mundial y eh, él expresa en estos libros de alguna manera su ideología política o sus afinamientos en cuanto a sus valores, puesto que él veía de cierto modo al mundo como la libertad bajo cualquier tipo de... Lo que se escucha de fondo. Él veía que el poder siempre atentaba a la libertad en cualquier ámbito. ¿Y cuál era el punto de Tolkien? Reflejarlo en sus obras. Eh, Creo que cada punto que vamos a tocar en este aspecto va a ser muy importante, puesto que se va a ver reflejado. Un punto importante sería cómo él refleja a sus antagonistas en las obras. Y creo que podemos connotar el punto de Saruman, y quien es uno de los antagonistas si vamos a hablar de la película también, en la película de la primera parte. Y es que él ve a Saruman como ese personaje de egocentrismo alto, porque Saruman era un personaje de gran ego, que bajo su concepto, él era un pensador, alguien sabio, un mago sabio, un inteligente, alguien que estaba por encima del resto a nivel intelectual, y que bajo estos hechos, él podía, de alguna manera, guiar a los demás que estaban bajo o un escalón debajo de él. Entonces es muy importante saber ese concepto de Saruman, porque Saruman representa ese personaje o la persona de hoy en día que de alguna manera, por más preparada que esté, siempre tiene esa superioridad mental hacia los demás. Y justo en una parte de la película, los que hayan visto El Señor de los Anillos, se ve claramente cómo Saruman en una parte intenta convencer a Gandalf, el mago blanco, puesto que él quería de alguna manera que Gandalf se uniera a él, puesto que él sabía que iba a ser parte fundamental de obtener el poder absoluto. Esto yo lo pongo como a nivel contextualizado o verlo a través de la historia en América Latina o en el mundo, y yo veo a Saruman dividido en varios aspectos. Y hay personajes a lo largo de nuestra historia que representan a Saruman. Voy a dar un ejemplo de ello, como lo puede ser Pinochet. ¿Sabes? Pinochet era un personaje, bueno, fue un político, un militar en realidad, que dirigió a Chile y hizo un golpe de Estado en contra del presidente actual de ese tiempo, que fue Allende. Y él veía a Allende de alguna manera como el personaje que venía con las ideas comunistas hacia Chile y que de alguna manera representaba el mal absoluto bajo sus ojos y bajo los ojos de muchas personas también. Entonces, para él el único medio de poder evitar ese catástrofe de Allende era literalmente hacer un golpe de Estado y poder quitarlo del poder, porque bajo su concepto él podía dirigir mejor el país. Y a nivel económico fue cuando trajo a la escuela de Chicago y quiso implementar esto en Chile. Y yo siento que en Chile, este suceso, la mayoría de jóvenes en Chile, yo conozco algunos amigos que están allá, y yo veo que ellos ven a Pinochet como un personaje, tal cual como lo ven a Saruman, un personaje malvado que simplemente se creía mejor que el resto, solo porque eh, estaba mejor preparado o tenía las mejores ideas para su concepto de dirigir el país. Y la única manera de poder hacerlo era tener el poder absoluto.
y este poder absoluto, poder suprimir la libertad de cada individuo. Entonces, esto pasó en Chile y recordemos que de alguna manera se violaron muchos derechos fundamentales y se violentaron como tal la libertad de los individuos. Y yo creo que el tema colación es eso, ese es el punto central, el cómo los personajes, en este caso de la política actual, siempre van a buscar el poder, siempre van a buscar el poder. Y así sean, de alguna manera, o estén bien preparados, de alguna manera se corrompen para poder obtenerlo. Así hagan un mal a un tercero, el objetivo es obtener el poder para aplicar sus ideas. Y eso fue lo que pasó con Saruman y con este caso, con el ejemplo que estoy relacionándolo con Pinochet. Me No sé permiten si... hacer una pequeña. ¿Sí? Muchas gracias, Eduardo. Yo veo que la visión que tenía Saruman del poder era como ejercerlo desde arriba hacia abajo. Sabemos que el liberalismo lo que intenta es en sí poderlo limitar y de alguna manera, si es que hay poder, el poder debe ser desde abajo hacia arriba. De pronto ustedes conocen algún autor que, bueno, un autor o un economista que pues tenga como una concepción más cercana o que de alguna manera sea antagonista de lo que Saruman pensaba. Sí, yo creo el gran economista Friedrich von Hayek, ¿sí o no? Eh, pues un gran economista liberal, llega y escribe en La fatal arrogancia, una de sus más magnas obras, pues, dice, un orden liberal, pues, vamos a contextualizar. Oye, Saruman, un orden liberal no depende de encontrar hombres buenos para dirigirlo, sino sino que hace uso de hombres en toda su diversidad, complejidad, a veces buenos, otras veces malos y en ocasiones inteligentes, comúnmente estúpidos. En fin, el liberalismo es un sistema que deberá garantizarse la libertad a todos y no de restringirla a los buenos y sabios. ¿Cómo así? ¿Qué está hablando Hayek aquí? O sea, que los inteligentes o Platón también planteaba esto, ¿sí o no? Que el sistema, o sea, que el poder no solo lo hagan los inteligentes, sino que la gente es la que verdaderamente mueve la sociedad. Por eso el liberalismo no pretende buscar un Dios, un Mesías, un ente que nos va a sacar, sino que en colaboración de yo ayudar a la gente común, doña Gloria, digamos, la que vende arepas, don Luis, el de la tienda, don Marcos, el que arregla zapatos. Eso es lo que está diciendo Hayek. ¿Por qué? Porque Saruman dice, el tiempo de los elfos se ha terminado, nuestro tiempo ha llegado, el mundo de los hombres debemos gobernar, pero debemos tener el poder para ordenar todas las cosas según nuestra voluntad. Solo así podemos alcanzar el bien que solo los sabios podemos ver. Los sabios podemos ver. Y como les planteaba, Platón tiene una reflexión muy interesante en la República, sino que es el filósofo rey. El filósofo rey es el que mande la sociedad. Y, y el que más, pues, más ha visto esto es Karl Popper, en su libro la, soci- la sociedad abierta y sus enemigos. Gracias. Listo, Víctor, muchas gracias. Carlos, de pronto nos quiere hacer como un pequeño aporte. De pronto, si hacemos un pequeño paréntesis y le damos la oportunidad a Carlos de comentar. Les agradezco mucho pues la invitación. Están hablando de un gran escritor llamado Tolkien. Lo que se les olvidó decir un pequeño detalle de su adolescencia, que es para mí la parte más importante que él tuvo y que más lo influenció en toda su vida literaria. Recuerden que estamos a principios del siglo XX. El señor Tolkien nació a finales del siglo XIX, motivo por el cual, cuando su familia se trasladó hacia Inglaterra, él empezó fue a ver el nuevo mundo de la modernidad que estaba dando en esa época el imperio inglés.
Pero ¿qué es lo que más influenció a Tolkien en toda su vida? Fue que cuando tenía una edad de aproximadamente 14 o 15 años, entró a una escuela en Birmingham con la cual se reunió con 3 amigos y crearon un grupo de poesía. Ellos empezaron a mirar todo lo que era la vida de los celtas, toda esa cosmología que tenían desde los principios de la humanidad del imperio, pero se atravesó un suceso que marcó la vida de todos los hombres que nacieron en esa generación, que fue la Primera Guerra Mundial. Tolkien prestó servicio militar, llegó al grado de teniente durante la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué ocurrió? Todos sus amigos, incluidos los del club de poesía que habían creado dentro de su escuela en Birmingham, se enlistaron para la Primera Guerra Mundial. Tolkien fue el único que sobrevivió de todos ellos. El libro El Señor de los Anillos, Tolkien lo escribió como una retribución o como un agradecimiento a todos sus compañeros del grupo de poesía, y por lo cual él tomó ideas de cada uno de esos compañeros, las cuales plasmó en ese texto. Por eso es que quería hacer esta pequeña intervención de la infancia y juventud temprana de Tolkien. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Carlos, por ese aporte tan importante. Bueno, ya que Carlos nos habló un poquito sobre Tolkien, sí me gustaría que Víctor nos introdujera como un poco a la ideología política que tiene el autor, porque ahorita cuando nos iba a contar sobre el tema, pues lastimosamente como que se le cayó el internet. Entonces, Víctor, a ver si de pronto nos puedes contar. Sí, pues pido perdón ahí, pues internet, pues, me falló allí, pues Tolkien. Ahí hay una carta que le escribe a su hijo Christopher, que llega y dice: mis opiniones políticas se inclinan más y más hacia el anarquismo, entendido filosóficamente la abolición del control. Ojo aquí de lo que dice Tolkien: la abolición del control, coma, no de hombres barbados, armados de bombas. O sea, Tolkien describe dos anarquistas: el que quiere quitarse la opresión y los que van al metro y colocan bombas y pues que normalmente vemos, o hacia, y sigue, o hacia la anarquía anticonstitucional. Pues Tolkien, pues ya que el señor pues nos da esa referencia, Tolkien ve una negatividad hacia el poder y por eso dice en otra carta, el poder es una palabra siniestra en todos estos cuentos. Entonces ahí vemos cómo Tolkien rechaza el poder ácidamente en sus obras y en sus cartas. Listo, Víctor, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya me han hablado, bueno, ya nos hablaron a todos sobre uno de los antagonistas principales que tuvo esta obra. Pero, ¿qué tal sobre, pues no hemos hablado en sí sobre el mayor antagonista de todos, que fue Saruman? Perdón, Sauron, me disculpen. De pronto alguno nos podría comentar sobre quién fue Sauron y qué relación tiene con el tema del poder. Si quieres hacer una intervención acá, porque yo veo a Sauron. Yo creo que Sauron, sin duda alguna, es el personaje antagónico más importante de sus obras. Y, y siento que él quiso representar, mm, siento que Tolkien quiso representar a Sauron como ese escalón por encima de poder que se puede obtener. O sea, recordemos que Sauron siempre quiso el poder total, el poder total y absoluto. Y, y creo que es este mensaje, o es esta connotación que hago, como este personaje eh, quiere obtener este poder total y lo único que le falta es el anillo.
es lo único que le falta para obtenerlo. Y por esto el querer destruir el anillo para así evitar que obtenga el poder total. Y yo creo que esto es lo que de alguna manera nos identifica como libertarios, puesto que nuestra posición ante esta, y creo que es el común denominador, es el poder limitar el poder, valga la redundancia, el, el que el poder no sobrepase nuestras libertades individuales y no nos impongan algo. Entonces, es este el mensaje que quiero transmitir, porque para mí Sauron representa, digámoslo de alguna manera, los mayores dictadores que hemos tenido durante toda la historia, que siempre lo que han obtenido en algún momento es casi que el poder total en una nación para así poder actuar de forma libre, ellos, de forma libre ante los demás y poder limitar a todo el mundo ante sus actos. Y, y esto es una limitación de la libertad muy flagrante. Yo creo que es, por dar un ejemplo, como lo hice en la vez pasada, nombrando lo de Pinochet, yo creo que, por ejemplo, lo que ha pasado en Cuba a lo largo de todos estos años, puedo relacionarlo un poco, puesto que Sauron era ese personaje que tenía el poder y nadie se lo podía quitar, y que de alguna manera lo usaba para poder hacer lo que quisiera, sin importar lo que pasara con el resto. Y yo creo que es esto lo que pasa también en Cuba. Yo tengo un amigo que, que es cubano, y él es Juan David, lastimosamente no pudo estar acá, le escribí. Y él yo lo conocí cuando yo vivía en Venezuela, en mi adolescencia. Y él era un chico cubano que vino junto con su madre, que era una médica, la cual llegó a Venezuela simplemente por convenios políticos y económicos que tenían con médicos a cambio de petróleo con la isla. Y él me contaba el cómo para él llegar a la Venezuela socialista, la cual tenía ciertas libertades, era un paraíso comparado con el comunismo en el cual se vivía en la isla. Y fue en ese punto, de mi adolescencia, cuando comprendí, gracias al testimonio que él tuvo, que el poder absoluto simplemente lo que hace es generar daño a toda persona que pueda estar de por medio. Y para ellos un simple espacio de libertad es lo mejor que puede haber. O sea, él veía a Venezuela como la luz de sus ojos. O sea, el espacio libre de libertad en el cual al menos ya podía comer. Él podía trabajar y decir cualquier cosa y para él eso era como un privilegio, puesto que su libertad estaba limitada a tal punto ante el poder que ejercían los castros que él lo veía de esta manera. Entonces, a mí me da a reflexionar el cómo esto nos pasa en Latinoamérica, el cómo a mí como venezolano y el haber vivido todo lo que viví en Venezuela en cuanto a los problemas políticos y sociales que estaba pasando, y quiero transmitírselo a los demás, no lo entienden. Y lastimosamente a mí me tocó pasarlo y vivirlo para poder comprenderlo del todo, pero siempre por más que se me quedó ese mensaje, que este chico me dio cuando yo tenía simplemente 15 años de edad. Y es el mensaje que quiero transmitir hoy en día. El cómo el exceso de poder, o el poder absoluto en este caso, suprime toda libertad alguna de los individuos. Por más buenos, porque ¿sabes qué? ¿Qué creen los socialistas? Y esto es algo que yo pienso que las personas pueden pensar esto, y es que para ellos el socialismo lo ven como buena manera. O sea, el bien para ellos es el bien común, el bien de su comunidad. Y si han leído la aberración de lo que es el manifiesto comunista, pues ojalá las cosas se funcionaran así en el mundo, pero lastimosamente no es así. Y lastimosamente el poder corrompe. Y quien llega al poder y obtiene un poder tal y absoluto, de alguna manera siempre se va a llevar a ser corrompido. Siempre va a llegar a hacer el mal y el daño. Y es ante esto lo que nosotros como individuos nos debemos de proteger. Porque como personas, como individuos, y debemos de actuar de forma tal en la cual podamos responder ante nuestras responsabilidades y actos. Pero alguien que tiene el poder absoluto, que decide por todos, no puede responder por todo el mundo. Simplemente él no tiene responsabilidad alguna, se lava las manos. Y esto es lo que pasa con la mayoría de dictaduras. Creo yo que
que Sauron, es este tipo de personaje como yo lo veo en la vida real. O sea, para mí Sauron es un Castro, para mí Sauron es un Hitler o, o no sé, un Chávez. O sea, y lo veo de esa manera porque son personas que querían el poder absoluto para opacar la libertad de cada individuo y así poder eliminar tanto sus libertades individuales, literalmente hasta su vida y la propiedad privada. Y es ante esto que yo siempre he querido defenderlo. Siento que hoy en día no sé si estoy preparado de la mejor manera, pero siempre quiero dar ese mensaje. Y es que estos derechos que tenemos como seres humanos, que es la vida, la libertad y la propiedad privada, son intransferibles. Por más que en la miseria en la que se puede encontrar un ser, un individuo puede actuar de manera libre y tal, para poder obtener su sustento y poder progresar a lo largo de su vida, pero sin libertad, sin poder decidir qué quieres hacer, simplemente solo limitando esto, creo que es un grave error. O sea, ya de por sí, ya como lo que pasaba con, con el tema de Cuba, es tal el nivel de privación de libertad que tú no puedes hablar siquiera estar en contra de esto. ¿Por qué? Porque eres castigado. Y ese es el punto al que quiero tocar. Y es cómo, qué es lo que significa el poder o el Estado. Para mí el poder y el Estado significa tener el poder de la represión, el poder físico, el poder de la violencia. Y esto era lo que representaba Sauron. Sauron tenía sus hordas y él manejaba el monopolio de la violencia. Él podía actuar de alguna manera para sus propios beneficios gracias al poder que él tenía, que era el monopolio de la violencia. Y es como actúan todos los políticos. Y los más radicales actúan de esa manera. O sea, el poder de la violencia y el tener el ejército de su lado es lo que causa un gran daño en nuestra sociedad. Muchos me han preguntado a mí con el tema de Venezuela, ¿por qué Venezuela la gente no sale? No se molesta, no se pone en contra de Maduro, no lo sacan. Así como hacen en Perú hace poco, que salieron y cambiaron al presidente, o cosas así. Y sabes, es cuando yo digo, tienes que vivir eso, tienes que vivir en un sitio en el cual tu libertad se vea tan limitada a tal punto de que si te rebelas, tú sabes que vas a tener una agresión física por parte de las autoridades, que en este caso son el poder de las armas, en este caso el ejército. Mientras el ejército siga a favor del gobierno, eso no va a cambiar a menos de que haya una intervención militar de un tamaño semejante, la cual haga, digamos, una fuerza opositora igual y pueda haber un conflicto armado. O sea, así es como lo veo yo. Pero mientras ellos sigan allí y ellos no cambien de bando, ellos sigan apoyando al gobierno, eso no va a cambiar. Venezuela no va a cambiar. Y es a donde digo, ¿por qué? Porque tienen el poder de las armas. Por más que entre pequeñas organizaciones traten de hacer una oposición, caen, porque el poder que tienen es tan inmenso y absoluto que es muy difícil rivalizar. Entonces, es este punto al que yo quiero llevar y es que como seres humanos debemos de apreciar la libertad y debemos de limitar el poder. El poder tiene que verse limitado para que no nos supere. Es más, la Constitución para mí es la carta que limita al Estado de poder dañar nuestros derechos fundamentales. Por ejemplo, actos como los que pasó en Chile con el querer cambiar la Constitución o como lo que quieren hacer en el Perú, me preocupan porque yo lo viví hace 20 años, que fue el cambio de constitución en Venezuela y trajo todo lo que trajo. Trajo la limitación del individuo, trajo el poder para el Estado, para poder quitar propiedad privada sin ningún tipo digamos, de castigo hacia ello, porque era totalmente legal. ¿Se entiende? El poder es tal que vuelves lo ilegal legal. Es ilógico, pero así actúan y creo que es un punto fundamental y que quería recalcar. Listo, Eduardo, muchas gracias. Bueno, como haciendo una pequeña síntesis de lo que vos mencionas, yo puedo entender que, digamos, que el anillo como tal para Tolkien era una alegoría de lo que era el poder.
Y el propósito que tenía en sí el libro, bueno, los libros era limitar precisamente ese poder acabando con el anillo. Eso es un tema que hay que recalcar. Cuando hablabas ahorita sobre cómo el poder corrompe, yo pienso, por ejemplo, en liberales como Lord Acton. ¿Ustedes pues, qué relación tienen, o sea, qué creen que ese autor puede, bueno, qué ideas creen que tiene ese autor que se puedan relacionar con la obra del señor Tolkien? No, tiene, tiene mucho sentido. O sea, o sea, pues para mí, eh, Tolkien es, es la clara imagen de esto, de esta frase pues, que todo el mundo conoce, que es eh, eh, el todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, Tolkien quiere dejar de manifiesto en sus libros, es esto. Pues, entonces, miren lo que dice Lord Acton en su carta. No puede ser, no, no puedo aceptar su doctrina que no se debe juzgar al Papa o al Rey, como al resto de los hombres con presunción favorable que no hicieron el mal alguno. ¿Qué nos dice aquí Lord Acton en estas primeras frases? O sea, porque sea el Papa no quiere decir que no esté exento. Que porque sea el presidente, que porque sea el ministro, porque sea el, el embajador, porque sea, no sé, un ejemplo, un pastor. No, el poder corrompe. El poder corrompe. ¿Por qué? Porque nosotros vemos como si esa persona fuera un líder. Entonces, Tolkien hace alegoría cuando dice el poder tiende a corromper. Por ejemplo, podemos ver que Frodo, cuando lleva el poder, tiende a corromperse, tiende a corromperse. O sea, él quiere utilizar el anillo y después sigue diciendo el oráculo y el poder corrompe absolutamente. O sea, el poder del anillo es tal que lo quiere consumir, lo consume. Igualmente, porque al final Frodo termina colocándose el anillo y él quiere colocarse el anillo. Entonces vemos esto, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso vemos a Saruman, a Sauron, que se corrompieron. ¿Por qué? Porque querían el poder absoluto. ¿Qué pasó con Lenin? Poder absoluto. ¿Qué pasó con Chávez? Poder absoluto. Los Castro, poder absoluto. Mao, poder absoluto. Y y todos los dictadores. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. Es la esencia, para mí, del Señor de los Anillos. Es eso, el poder corrompe. Esa es Listo, mi Víctor, muchas gracias. intervención pues, sobre. No sé si de pronto alguno me quiere hablar sobre la alegoría que hace el autor con el anillo, que me parece como muy importante eso. Sobre el anillo de poder, Exacto, sobre el anillo del poder. es básicamente el fundamento el cual quería tocar, o creo que medio toqué, y es que el- los anillos de poder representan esto, o sea, el poder absoluto, así como lo hablamos. Y creo, eh, justo así como hiciste la síntesis, eh, lo que buscaban las personas comunes era la eliminación de eso, de los anillos de poder, puesto que representaban el peligro inminente de sus libertades. O sea, cada uno sabía que si Sauron no obtenía el anillo, todo estaba acabado, porque obtenía el poder absoluto y no había nadie que lo pudiera rivalizar. Y creo que esto era, es esto lo que se debería de buscar en la sociedad, como personas y como individuos, limitarlo,
dar el poder, evitar que cualquier persona, sea lo que sea, por más buenas intenciones que tenga, siempre se va a ver corrompida por el poder. Siempre esto va a llevar a traer males a la sociedad. Chávez, cuando decía que los ricos eran malos y que los pobres eran buenos, ¿a quién favorecía? Pues él sabía que los pobres en Venezuela representaban más de la mitad de la población votante, que mientras estas personas siguieran votando por él, iba a seguir obteniendo el poder que tenía en Venezuela. A pesar de que no era absoluto, era el poder suficiente para poder cambiar absolutamente todo. Cambiar toda la propiedad. En Venezuela básicamente no existe propiedad privada. Y es esta ejemplo a que se debe de evitar eso. Se debe evitar. De alguna manera es antinatural, es verdad, es antinatural que una persona tenga todo el poder, pero ha pasado. Y no es todo el poder, sino que de alguna manera es tan grande el poder que pueden tener que así haya algún tipo de oposición que tengan, no la rivaliza. O sea, vuelvo y digo, es algo fundamental. No puede pasar por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades el poder que pueda obtener el dictador o el gobernador de turno. No puede ser. Listo, Edward. Bueno, a mí me parece importante leer una pequeña Carlos, cita del autor. El autor Carlos, con quiero respecto hacer al... una intervención. Déjalo. ¿Cómo? Carlos quiere hacer una intervención. Déjalo. Ah, listo, perdóname, Edward, dale. Vale. Antes, disculpen ustedes por meterme tanto, porque me apasionó mucho el tema de Steven. Una parte del libro de Tolkien, que a mí me parece maravilloso, es muy parecida a lo que estaba hablando él acerca de Lord Acton, pero como estamos hablando de Tolkien, quiero meterme directamente a la respuesta que le dio al poder, y fue cuando Frodo, en posesión del anillo, se lo quiso entregar a Gandalf. Cuando Frodo le entregó el anillo a Gandalf, le dijo, esto es tuyo, manéjalo. Gandalf literalmente le dijo, si mi memoria no me falla, el poder no lo puedo tener yo, porque supuestamente tengo tanto poder que me va a corromper. El poder solamente se puede manejar con las personas que no lo desean, ni mucho menos con las personas que se crean más poderosas o sabias que los demás. Esa era mi pequeña interpelación basado en el libro del Señor de los Anillos. Excelente, Carlos, muy buen aporte. Sí, justamente, pues yo quería tocar ese tema sobre Gandalf, o sea, de Gandalf, que les voy a mostrar un video que, que Gandalf es pretendamente de lo que dice el señor Carlos. Pero ya les coloco el video. No. Espera, perdón. Listo. No creo. Laura dice que el poder debería de estar entonces totalmente en manos de alguien totalmente sacrificado a los demás. Y no debería ser así. O sea, lo que comenta Laura, puesto que el poder absoluto no debería estar en Bueno, manos de nadie. Perdón. Víctor, listo. No, Víctor, ¿me escuchas? espera aquí. Pues yo, Laura, mira, lo que pasa es que Tolkien tiene una cita sobre el anillo, precisamente sobre esa ya alegoría que él busco el hace. video. Y él Si dice que el quieres, anillo es la inevitable suerte que espera a todos los intentos de controlar el poder.
Por lo tanto, Tolkien descarta la idea de que unos puedan aprovechar el poder para derrotar el poder. O sea, Tolkien está en contra de todo sistema de poder. No es que él crea que haya poderes buenos o poderes malos o que unos deban tener el poder y otros no. Para Tolkien nadie debe tener el poder. El poder no se puede combatir contra el poder, básicamente. Eso sí. Laura, si quieres, habla. Sí, dale, dale, Laura, si quieres Sí, comenta tus ideas con libertad. pero está bien que al menos comentes. No, Está bien, tranquila. no me dio el video. Listo, Víctor, no hay No, problema. tranquilo, Víctor, tranquilo. Si quieres, o sea, con tus propias palabras, danos como tu interpretación de ella. Como dice el señor Carlos, ¿sí o no? Frodo le ofrece el anillo. Entonces Gandalf le dice literalmente, Frodo, yo no te puedo aceptar el anillo. No quiero ni siquiera tocarlo, porque sé que me voy a corromper. Es lo que le dije. No, o sea, Gandalf no quiere ni tocar el anillo. ¿Por qué? Porque él sabe que se corrompe. Como así se corrompió Saruman. Así como se corrompió Sauron. Porque el anillo es eso, corrompe. Entonces, también Galadriel, otra sabia, eh, llega y dice, yo he anhelado con todo mi corazón, me parece que llegue y dice, con todo mi corazón, tener el anillo. Y llega y se transforma y diría, si yo tuviera el anillo, yo sería la mujer bueno, pues más exaltada, Venerada. eh, L- La más, sí, eso. La más venerada, bueno, no digo la frase. La más exaltada, la única reina que adorarían. Pero llega un punto y dice, he pasado la prueba. ¿Por qué? Porque el anillo, porque Frodo le muestra el anillo. Entonces, ellos dos como que se llenan de miedo al ver el anillo. Es más, el Ross también dice una de sus citas muy interesante es, no podemos usar el anillo ahora que conocemos demasiado bien. Pertenece a Sauron, fue hecho solo para él y es totalmente malvado. Su fuerza es demasiado grande para cualquiera que ejerza a voluntad. O sea, aquí nos dicen, es que no importa, el, el anillo tiene su dueño, el dueño se llama Sauron y no le importa utilizar a cualquiera para llegar a su amo. Eso es básicamente. El anillo es el poder de dominación. Muchas gracias. Sí, o sea, básicamente el autor, o sea, nos aclara que el anillo no puede ni siquiera utilizarse para fines benévolos, porque la propia utilización del anillo corrompe. Entonces, por muchas ideas buenas que tengamos o muchos propósitos buenos que queramos hacer con él, a la final el hecho de tener el poder va a cambiar, o sea, todo nuestro ser, nos va a corromper. Eso es básicamente lo que pasó con Gandalf. Bueno, no sé de pronto quién Sí, quiera continuar con el tema. yo quiero dar un punto que tocaste vos, ¿sí o no? Y se ve también muy reflejado en este personaje de Boromir, ¿sí o no? El príncipe de Gondor. En él dice, si nosotros tenemos el anillo de poder, debemos que utilizarlo contra Sauron. O sea, y o sea, lo que Tolkien no pretende es que, como el dicho que dice el fuego contra fuego, no. Tolkien dice no, eso no se puede.
porque igual el anillo le pertenece a, a una sola persona, es Sauron. Oh, Víctor ha tenido muchos problemas con el internet. Yo creo que es mejor ir directo al conversatorio y bueno, nada. A partir de ahora que cada quien quiera sumar cualquier acotación, cualquier intervención, estaría muy bien. Y nada, lo que tengan en mente, cualquier pregunta que realizar, pues adelante, sean bienvenidos y nada, esto es una conversación en la cual queremos alimentarnos todos y demostrar cada punto de vista que tenemos para que solamente tener por lo menos la idea de seguir aprendiendo y sumando a eso. Bueno, las personas que tengan preguntas pueden ir levantando la mano, no hay problema si quieren hacerlo con el micrófono o escribiendo, pues yo las leeré. Yo creo que a partir de ahora ya Joshua seguirá grabando o ya corta el... No sé si sigue o no. Sí seguiré grabando, las preguntas son importantes porque pueden retroalimentar en un futuro. Listo. Listo, entonces vamos en orden. Laura quería preguntar algo. Sí, pero ¿cómo se resuelve ese problema? En la vida real el anillo no lo podemos simplemente tirar a un volcán. Es como algo intangible, a pesar de que en el libro le dan una forma. ¿Cómo se combate ese enemigo invisible? Porque en sí no es que sean las personas en sí mismas. No sé si me explico o si estoy siendo muy ilusa en cuanto a creer que el ser humano es bueno por naturaleza. Pero ¿qué se hace? Porque nosotros tenemos que estar contra el poder y tenemos que imponernos también. Pues entonces, ¿cómo que no es bueno, malo, qué hacemos? ¿Cómo se resuelven las cosas? Es una lucha de nunca acabar, jamás. Sí. Quiero escuchar la pregunta de Laura. Disculpa, no sé si la puede repetir. Laura, por favor, repítele la pregunta de Víctor que él no estaba cuando le hiciste porque se le cayó. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer? En la vida real no hay un anillo que podamos desechar. O sea, es casi como un enemigo invisible. Y es una Bueno, batalla que hay que librar siempre. En algún momento bueno, se puede uno deshacer de eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿O es algo con lo que siempre ustedes creen que vamos a tener que combatir? Andrea, primero que todo, el anillo que representa el Estado, básicamente. Eso es la representación del anillo, el Estado. Entonces, cuando es muy interesante cuando se coloca el anillo. ¿Por qué? Porque el anillo cuando se lo coloca nadie lo puede ver. Y es muy interesante eso ahí. O sea, y también, aunque el Estado represente, entonces yo creo que, como dice Axel Kaiser, es de ir cambiando la cancha. ¿Cómo así? De ir reduciendo el Estado, de ir quitando impuestos, de ir quitando regulaciones. Es eso. Es de lo que yo entiendo de cómo podemos destruir este leviatán, este anillo de poder, por ejemplo, aquí en Colombia, de ir reduciendo, obviamente ir haciendo una transición porque nosotros somos una sociedad democracia, pero bueno, entonces no de una colocar un anarquismo, no. ¿Por qué? Porque esto se va a afectar, entonces debemos de ir gradualmente. Entonces, por eso. Yo voy a acotar algo acá, y es que No sé si... no todas las personas tenemos la misma visión si del concepto de las cosas. Y yo creo que acá nosotros como libertarios estamos en la mayoría de cosas más o menos de acuerdo. Pero hay que reflejarlo en la sociedad en la que vivimos. Yo vivo en una sociedad en la cual quiere más poder para sus políticos. Es así. O sea, las personas quieren darle más poder a los políticos para, según, tener más derechos. Entonces, hay una pelea para ellos entre
¿qué tantos derechos quieren tener a costa de los demás? Y es este el punto que hay que tocar. O sea, los derechos no vienen solos. Alguien los tiene que pagar. Y ese alguien somos el resto de ciudadanos, a punta de impuestos. Y esto es un punto interesante que mencionar porque, a ver, si yo me quedo con el concepto de qué hacemos con el poder, reducirlo, y ya. Y no es así tan simple. Recordemos que hay otra diáspora, la verdad, mayoritaria en este momento, que no piensa así. Y lastimosamente lo que piensa es en obtener más derechos, así le conceda más poder al Estado. Entonces, el primer punto que hay que tocar es cómo evitamos o cómo cambiamos de alguna manera este modo de pensar de las personas, en general, el del habitante de calle, la persona de a pie. ¿Cómo demostrarle el que así tú le generes más poder al Estado a costa de más impuestos para que te genere más derechos? Está mal. Y yo creo que hay que irnos a los ejemplos, tal cual. ¿Cuáles son los ejemplos? Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. ¿Y por qué yo menciono los ejemplos comunistas? Porque son los ejemplos en los cuales el Estado tiene control total y absoluto de la salud, tiene total control absoluto de la educación, de todos los medios públicos y en general el consumo de las personas. Entonces, así como lo decía mi amigo el de Cuba, él decía, sí, nosotros tenemos derecho a la educación, derecho a la salud y derecho a todo, según, pero nosotros pagamos eso y no lo podremos estar pagando con impuestos, pero sí lo pagamos con vida, con días, con años. ¿Y cómo lo pagamos? O sea, él me contaba que su hermano se había graduado y él, después de graduarse, y yo no sé si saben, él se graduó de ingeniero de sistemas, creo que fue, y él tuvo que trabajar para el Estado durante más o menos unos 3 años gratis. Y si no lo hacía, perdía todo. Si no era considerado un gusano, o sea, ya se le considera un gusano una persona que está en contra del Estado, del gobierno. Y literal no tenía ningún tipo de ayuda social. Y eso es lo que también pasa en Venezuela. En Venezuela las personas de alguna u otra manera tienen que estar afín al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque si no, no tienes derechos, vuelvo a la palabra derechos, en los cuales no recibes comida. O sea, en Venezuela una vez al mes el Estado tiene que proveer a sus ciudadanos de una caja de comida, la cual puede alimentarse una persona tal vez unos 4 días. Pero esta se consigue solo una vez al mes para alimentar a una familia entera. Y lastimosamente es tanta la miseria que se vive que ellos ceden todos sus derechos y se arrodillan hasta ante el Estado para siquiera obtenerla. Y se corrompen porque quien tiene el poder de distribuir dicha comida se queda con un porcentaje para someter a los demás y de revendérselos. Y ahí es donde viene Yo quiero el poder corrompe a las personas. Yo Dale, quiero Víctor, hacer continúa. una frase sobre Cuba, ¿sí o no? Y, y es esa frase que me parece muy buena. En Cuba la educación no es gratuita, se paga con la vida y la libertad. Es, es algo muy heavy, es una frase que verdaderamente tiene sentido. En Cuba, allá cogen el pan y le echan un poquito de aceite y un poquito de sal para comer. O sea, es bravo también el asunto cubano y cómo los mismos cubanos sobreviven. Es que someten a las personas. O sea, entiende esto, es una manera de someter a las personas. Llegar a un nivel de hambre tal por la cual un simple pan con un poquito de sal y aceite es un manjar. ¿Por qué? Porque te estás alimentando, no vas a poder morir de hambre. Y no es solo eso, en Cuba, ¿sabes? Existe un pescado, yo no me acuerdo cómo se llama el pescado, pero él me decía, nosotros vivimos pescando esto porque era un pescado que genéticamente está cambiado para que crezca de manera muy rápida y come absolutamente de todo. Es como una especie de piraña y es básicamente un alimento de primera necesidad para los cubanos porque puesto que se reproduce tan rápido y come básicamente de todo que lo pueden hallar. Entonces, su nivel de sometimiento es tal que obedecen a quien está por encima. Entonces, es allí donde tenemos que
ese es el punto del poder, o sea, así lo veo yo. Someter de tal manera a cierto número de personas para que hagan lo que yo diga. Porque hay personas que siguen viviendo en la miseria. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, y que prefieren venirse a pie. Esto fue algo que pasó no hace mucho. Trinidad y Tobago, que es una isla que está justo muy cerca de Venezuela, normalmente recibe mucha inmigración. Y hace unas semanas atrás recibí una balsa con unos niños y familiares de dichos niños, los cuales querían ingresar. Y ellos Sí, sí, sí. los deportaron. Y los niños Sí. en camino, pues se desapareció la balsa, obviamente murieron y Sí. créeme, es ahí donde se ejemplifica el nivel de desesperación tal que ejerce un poder sobre alguien que no te importa arriesgar tu vida por hacer una locura, por simplemente llegar a un sitio donde sientas algo de libertad. Es ahí donde tú comprendes la importancia de la libertad. Los que no lo entienden y los que no lo han vivido lo entienden hasta ese punto. Y eso es lo que pasa en Venezuela, que el socialismo ha avanzado de tal manera que cuando lo entienden ya tarde, ya cuando no tienen nada de libertad, ya cuando se están muriendo de hambre, ya cuando hacen cualquier locura. Entonces, es esto lo que debemos evitar. O sea, queremos que nos priven la libertad hasta el punto de volvernos locos, de convertirnos en delincuentes, de llegar a indocumentados a donde fuera simplemente por estar bien en un sitio. Que se entienda. Eso es lo que debemos de evitar. Bueno, yo quería como responder a la pregunta que hizo Laura. Laura nos, bueno, aportar la respuesta de la pregunta hacia Laura. Digamos que si me pongo a imaginarme actualmente con qué se podría representar esa metáfora o esa alegoría más bien del poder que hace el autor con el anillo, yo pensaría que muchos piensan que el poder recae en las armas. Muchos dicen que los que tienen las armas tienen el poder, pero yo no siento que sea así. Yo no siento que el poder en sí esté representado con el hecho de tener las armas, sino con el hecho de cómo utilizo esas armas. ¿Sí me entienden? Ahorita digamos que el Estado tiene el poder sobre nosotros porque no precisamente porque ellos tengan las armas, sino porque ellos tienen el poder para utilizar esas armas contra nosotros, sin ningún fundamento, simplemente porque es así, ya. Entonces, o sea, de alguna manera, cómo combatiríamos ese poder? Pues simplemente destruyéndolo, y no destruyéndolo de forma violenta. El liberalismo es claro en cuanto a esto, sino con el cambio cultural. Eso es pues ya sabemos que es un proceso larguísimo, pero en manos de un liberal nunca habrá, o sea, nunca pensaremos en hacer una revolución violenta como para que haya liberalismo. Eso sería totalmente contradictorio. Bueno, eso con respecto a la pregunta de Laura. Eh, continuamos con el orden de preguntas. Abraham había levantado la mano. Ahora no sé si quieres hacer la pregunta, si quieres hacer la pregunta por el micrófono, escribirla. Gracias, Steven. Bueno, antes de hacer la pregunta, yo quiero enfatizar en un tema que no se ha alcanzado a tocar, pues por la profundidad, no solo de lo que estamos abarcando, el tema, sino también el tema de fondo que es El Señor de los Anillos, que es como el sustento de la pregunta que se plantea en esta charla, el poder contra la libertad. Antes de llegar al estado actual de las cosas, sucedieron muchas cosas anterior a estas. Justamente en El Señor de los Anillos, antes de empezar a hablar de Sauron como una figura oscura y poderosa, hay todo un entramado de sucesos y de hechos que nos llevan a la retención y la forja de este anillo, porque este anillo como tal tiene un poder superior, no solo para gobernarlos a todos, sino para gobernar a los gobernantes de las demás comunidades de la Tierra Media. Justamente estamos hablando de especies, los elfos y los enanos y los hobbits y los humanos. No recuerdo cuál es la otra especie, pero como tal hay un entramado de organizaciones de cada una de estas especies y hay anillos, hay otros anillos que justamente
este anillo único sirve para gobernar a estos anillos inferiores. Este anillo produjo corrupción en los usuarios de los otros anillos, los elfos y los enanos. Los enanos sufrieron codicia y se volvieron muy, muy agresivos y se escondieron en las rocas, según recuerdo. Y los elfos también tuvieron muchos problemas para poder mantener estos anillos una vez que se corrompieron. Si, como decía Víctor, el poder corrompe absolutamente, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿cómo podemos evitar hacer que este poder se centre justamente en la unidad de un individuo, de un sujeto? ¿Cuál es el punto de partida para hacer que ese anillo no retenga el poder que le corresponde a los habitantes de esta comarca de hobbits? No, pues, mira, pues, sobre todo el anillo, el anillo único es, el lema es un anillo para gobernar a todos, un anillo para encontrarlo de todos, un anillo para atraerlos y atarlos a las tinieblas. Entonces, ¿qué yo relación veo con los anillos? El anillo es el poder. Entonces, recordemos que a los enanos se le dieron 9 anillos. Y es más, en el Hobbit aparece la tercera parte, donde el rey de los enanos está buscando, lo está buscando, está deseoso. O sea, es más, él dice que, su gente lo ha traicionado. O sea, esto le dice al Hobbit, le dice a Bilbo. Entonces, el poder Tolkien no lo ve, o sea, Tolkien, el estado mínimo, o sea, de contenerlo ahí, es básicamente, es cuando se lleva el anillo al, a la torre, pues en referencia al anillo único, es cuando se lleva el poder a la torre. Eso es el minarquismo, gente pequeña controlando el poder, es lo que yo vería. Entonces, tocaría que llevar esos anillos, porque recuerden que Galadriel también tiene uno, pero Garadiel no se corrompió. Entonces también es muy interesante esa parte sobre Galadriel. Entonces, pues yo creo que el estado de ocio no hay que reducirlo a sus mínimas funciones, siempre y cuando se lleve al volcán del destino a destruirlo. Porque el poder corrompe, porque corrompió a Frodo. Es más, este Sméagol, pues, bueno, sí, Sméagol, mi precioso, fue el que destruyó el anillo. Me gustaría replicarte sobre la misma pregunta, haciendo el ejemplo de lo que tú estás diciendo y muy referente como al meme de los libertarios, en el punto donde vamos a tirar ese anillo que conduce otra vez al Estado y al gobierno y al orden, y entonces el minarquista dice que no y el anarcocapitalista dice que sí, ¿verdad? ¿Cómo podemos destruir el poder una vez que ya está formado? Que básicamente el problema se ejecutó justamente porque por muchos sucesos se creó el anillo y se creó toda la estructura, no solo de la narración de la historia, sino como tal, ese poder oscuro, ese poder que corrompe a todo el mundo y que solo Sauron puede controlar, y que hace que Sauron sea una especie de semidios inmortal, ¿cierto? El Estado omnipresente en todos los lugares del mundo, es una cosa estilo, y es que justamente la referencia a, se me olvidó cómo se llama la torre. La torre es la referencia al poder. Ese ojo, la torre de Mordor, ese ojo que nos está vigilando a todos, ese estado omnipresente. ¿Cómo podemos destruirlo una vez que está formado
realmente? O sea, ¿hay alguna manera o ya tenemos que vivir con esta consecuencia de los hechos? Es muy interesante de lo que toca sobre el ojo. ¿Por qué? Bueno, a Víctor se le cayó nuevamente el internet y Edward como que, como que también. Pues no sé. Yo aportando como un poquito a la pregunta que vos haces, Abraham, yo siento que, digamos, en la obra, Frodo tenía el anillo, ¿cierto? Pero el hecho de que él lo tuviera no significa que lo estuviera utilizando. Para mí el poder recae es únicamente cuando Frodo hacía uso de él, cuando se ponía el anillo. Cuando Frodo no lo tenía, pues evidentemente no había poder que lo corrompiera, él podía llevarlo consigo. Pero él, ¿por qué lo llevaba? Porque él tenía el propósito de destruirlo. Asimismo, digamos, podemos infiltrarnos en el Estado. Podemos llegar a ser, bueno, suena horrible, pero podemos llegar a ser políticos, pero con el único propósito de destruir al Estado por dentro. Yo creo que esa sería como la única manera. Y la otra, pues la lucha cultural, pero ya sabemos que es supremamente lento. O sea, sería un proceso de muchísimos años para que la gente comprendiera el daño que nos hace el Estado y que de alguna u otra manera tenemos que limitarlo. Pero ya, pues eso es como tal lo que yo pensaría. No sé qué pienses vos. Yo quiero rescatar lo que Carlos nos comparte por el chat. Él dice que en el libro es muy claro porque Sauron fue un gran gobernante al inicio de su mandato, o sea, posterior a la época pues donde ya se corrompe todo y todo está oscuro y han sucedido las guerras y ya se forjaron los demás anillos y todo esto. O sea, Sauron fue la persona encargada de hacer salir a las naciones, a los habitantes de la Tierra Media de la Baja Edad Media y entraron a la Alta Edad Media. De hecho, pues esta narración que es fantasiosa no se aleja mucho de la realidad y de hecho está narrando un proceso histórico que justamente fue la Alta y la Baja Edad Media, donde por procesos sociales el poder pasó de ser un ente central a ser un ente disperso sobre las sociedades europeas. Y pues, no sé, yo veo que el problema, más allá de forjar este anillo que es el poder central que podría ser un gobierno, ha sido permitir que los demás se sometan a esa autoridad. O sea, esa organización primeramente noble y bien causada de todas las sociedades de yo he estudiado más, yo sé más cosas, yo tengo más fuerza, tengo más poder, voy a liberarlos del enemigo, sea el que sea el enemigo o sea cual sea la adversidad. Y en el momento donde se supera ese problema, esa confrontación que generó que la sociedad se diera todo el poder a un solo individuo, a un solo grupo de personas, después de ese punto es como irrecuperable volver a las cosas como estaban y genera un nuevo conflicto, que es justamente lo que pasa cuando existe un grupo de personas que está encargadas de hacer que la sociedad funcione. Excelente, Con Abraham, yo, relación, pues. pues, con relación de lo que dijiste, de que el Estado siendo como gobierno y Aldous Huxley tenía una frase muy interesante que decía que nosotros amamos la esclavitud en relación. Y sobre la pregunta anterior, o sea, primero toca que influenciar a la gente. Después de eso, toca que ir achicando el Estado, el anillo, hasta llevarlo a su destrucción, llevarlo al volcán del destino, donde ahí se... Y yo creo que no, los minarquistas al fin, pues creo que un poco yo
de tener ese poder allí, porque si vemos, Frodo llega y se corrompe. Y entonces también yo veo eso. Y yo creo que el Estado lo va a romper una persona, una persona que nada tenga que ver, o sea, como que es fantasioso en el Estado. Pues lo hablo es por Gollum, pues por Sméagol, que llega ahí y en su pelea de su poder llega y le arranca el dedo a Frodo y llega y se va para atrás y se cae y mientras que está en la lava pues trata de salvar el anillo, pero ahí se destruye el anillo. ¿Alguien tiene otra pregunta en esta noche? Claro, sí, claro. Carlos hace rato levantó la mano. No sé si Carlos de pronto quiere hacer una pregunta o un aporte. Carlos. Hola, buenas noches. Sí, tengo también pues mis impresiones sobre el Estado, pero lo que quería era decir una pequeña historia por la cual no quiero que dejemos de pasar de alto, porque estamos hablando de un personaje muy grande en la literatura moderna de Tolkien y por muy poco su máxima obra, que fue El Señor de los Anillos, no pudo ser publicada. O sea, estuvimos a muy poco de que no se pudiese presentar esa obra de la cual estamos detallando hoy. Entonces, para hacerlo de una manera muy rápida, el señor Tolkien empezó a escribirle unos cuentos infantiles a sus hijos a los principios de los años 1930. Cuando terminó de escribirlos, los llamó El Hobbit. Cuando terminó de escribir El Hobbit, se lo llevó a una editorial y el dueño de la editorial le preguntó a Tolkien, ¿ese libro de qué género literario es? El dueño del señor Tolkien le dijo, es un género literario infantil porque fue una obra que le escribí a mis hijos. El señor recibió la obra de Tolkien, El Hobbit, e inmediatamente se la entregó a su hijo, que tenía en esa época 8 años. Hijo, léame este libro y si le gusta, me dices cómo te va. El niño terminó de leer el libro, se lo devoró, porque era un gran y ávido lector, y le dijo, papá, me fascinó. Y esa fue la publicación de El Hobbit en el año 32. Más de 20 años después, por los lados de 1956, el señor Tolkien terminó de escribir su obra maestra, El Señor de los Anillos, y lo llevó a la misma casa editorial. Ya el niño era el editor en jefe. Cuando recibió El Señor de los Anillos, le preguntó, este señor Tolkien, ¿qué tiene que ver con el señor Tolkien que escribió El Hobbit? Y dijo, es exactamente la misma persona, solo que tiene 20 años más. El problema es que el libro tenía más de 1000 hojas. Como el libro tenía más de 1000 hojas, el papá, o sea, el que era el antiguo propietario, el que creó la editorial, le dijo al hijo, hijo, un libro de 1000 hojas nunca se ha publicado. Eso nos llevará a la quiebra. Y el hijo le responde, vale la pena ir a la quiebra por publicar esta pieza literaria. Para evitar esa controversia de quebrarse o no, decidieron hacer una primera edición que fue El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Cogieron el libro y lo dividieron en 3 tomos. El primer tiraje fue aproximadamente unos 10.000 ejemplares. Y tenían idea, tiramos 10.000 ejemplares, después tiramos el segundo unos 5.000 ejemplares y después el tercero unos 1.000 ejemplares porque nadie se va a leer una historia tan larga de 1000 libros. Y el éxito fue tan rotundo que no solamente se imprimieron los 10.000 ejemplares del primero, la gente empezó a llamar a la editorial cuando sale el segundo tomo, cuando terminó el segundo ya eran las avalanchas, cuando sale el tercero, que fue uno de los grandes éxitos que publicó esa compañía editorial, El Señor de los Anillos. Entonces, por muy poco, por pensar que era un libro muy extenso, pudimos habernos perdido de tan magna obra literaria. Eso era lo que les quería aportar, mis estimados amigos.
Qué gran aporte, señor Carlos, muchas gracias. No sé de pronto si alguno quiere hacer otra pregunta, otro aporte como el que acaba de hacer el señor Carlos, o ya damos por finalizado, ya ustedes me comentarán. Víctor. Sí, pues con relación de lo que dice Carlos, sí, es verdad. Y es más, el Señor de los Anillos, si ustedes lo ven, es el libro con más ejemplares, es el tercer libro, si no estoy mal, el tercer libro con más ejemplares vendidos. El Hobbit es el sexto con más ejemplares vendidos. O sea, Tolkien, mm, pues para mí Tolkien eh, es el liberal de la literatura, o sea, el máximo exponente de la literatura normativa, pues, claro, o sea, es el mayor. ¿Por qué? Porque sus ideas calaron, sus ideas del poder. Obviamente, podemos hacer otros diagnósticos del Señor de los Anillos. Yo por ahí me encontré que Tolkien hablaba, era sobre la revolución industrial y entonces por eso había que destruir eso porque estaba haciendo daño al mundo, aunque no quiere decir que no tenga crítica, pero obviamente el Señor de los Anillos tiene muchos puntos de vista pues, con relación de lo que dijo el señor Carlos. Es más, acá en Colombia, El Señor de los Anillos fue un éxito rotundo. Y eso que el Señor de los Anillos, una película dura 3 horas y media. Normalmente las películas son de 2 horas, pero El Señor de los Anillos tiró tres. Y en el 2001 pues, cuando tira, bueno, pues cuando se lanza, pues para decirlo más técnicamente, la comunidad, si uno, es más, hay una versión extra larga, que dura 4 horas y media, cinco, no me acuerdo bien cuánto, pero también Tolkien dejó reflejado el alma del idealismo en filosofía. Es de lo que yo quería hablar. Muchas gracias. Listo, Víctor, muchas gracias. Ahora no sé si quieres aportar algo. Sí, yo quiero hacer otra pregunta. Me gustaría traer a colación algo que mencionaba Carlos sobre justamente el origen del autor y lo que está diciendo Víctor en este momento, y es que tenemos una de las más grandes obras literarias escritas hasta la fecha y que la concepción, digamos, cultural, las ideas que las llevaron a desarrollar, justamente fue un conflicto que se dio en Europa en la edad temprana de lo que es la edad moderna. Y a pesar de todo esto, la sociedad no valora la libertad como debería. Cuando en la Primera Guerra Mundial los hombres tuvieron que verse hacinados en un conflicto que realmente ellos no deseaban, porque fue un conflicto entre potencias que se dirigían en lo que todavía eran monarquías, ¿no? Y las personas estaban empezando a salir de esa edad media, de ese oscurantismo, y estaban pasando a un periodo de iluminismo, de industrialización, de tecnificación, del humanismo visto como la pertenencia del hombre por el hombre. Y justamente no entiendo yo por qué estamos acá casi resignados a vernos sometidos a el poder, no solo de un Estado, sino de unas pequeñas personas, una pequeña minoría de personas que no alcanzan a ser tan tenebrosas como el señor oscuro más oscuro de todos los personajes que existen en la fantasía, ¿no? Sauron es uno de los señores que más
evoca ese sentimiento de preocupación, de angustia, de caos, de destrucción, de desolación, porque justamente él era capaz de levantar a los muertos solo con colocarse el anillo y crear para sí mismo potestades, ¿no? Ya no hablamos de miles y millares de hombres a su servicio, sino de potestades, de cosas que superaban de 1000 a 1 a un ejército de humanos fuertemente entrenados, ¿no? Porque justamente eso era lo que pasaba. O sea, él iba a por todo, iba a tomar el control de todo. Y nosotros no estamos en una situación tan límite. ¿Cómo podemos nosotros llegar a destruir el poder cuando todavía no hemos sido forzados a vernos en la situación límite? Necesitamos nosotros llegar a ese punto, a vernos totalmente forzados contra la espada y la pared para retomar la libertad. Necesita el hombre verse obligado a luchar por su libertad. La gente, pues, de mi punto de vista, la gente, uno cuando le habla así a uno de, de ciertos temas, de como si cuando vos comenzás a agrandar el Estado, ¿sí? La gente dice, no, y eso no va a pasar. Es más, eso se hizo pues cuando se dio dizque el socialismo del siglo XXI. Chávez decía, no, es que nosotros no vamos a expropiar. Y allí tenemos nuestro compadre Eduard, que Eduard sabe que expropió ese video que sale con su hija María, expropiese, ¿sí o no? Y la hija pues anda en Nueva York, es en severa casa y todo eso. Y ser rico era malo. Entonces, y sobre todo de que cuando el hombre se ve en riesgo de su libertad, no todos los hombres, porque no voy a decir, no voy a generalizar, pero cuando ya toca a fondo, si uno un país, es Venezuela, pues el ejemplo más, o el mismo Argentina, y uno ve gente que sigue dependiendo del poder, porque en Venezuela hay gente que, que sigue clamando por Chávez. Hay gente que sigue clamando por más estatismo. Hay gente que sigue diciendo, no, es que no es lo que... no, es que Estados Unidos no quiere que nosotros comercialicemos con otros países, cosa que es muy contradictoria del socialismo, ¿sí? Pero entonces, entonces, como yo te dije en la respuesta pasada, que Aldous Huxley decía, nosotros amamos la esclavitud, nosotros amamos la esclavitud. Entonces sí, la persona como tal, hasta que no vea avasallado su, su libertad, o sea, pues gente que verdaderamente tenga una conciencia, puede llegar a luchar por su libertad, pero del resto que usted le hable, no, es que si usted agranda el Estado, esto va a pasar, es muy poco probable que le crea. Eh, ¿Alguien tiene otra pregunta? Hola, Hola, Nixon. hola, buenas noches, ¿cómo van? Bueno, Bien. escuchándolos un poco, tengo como varios puntos que, primero que todo, bueno, cuando Chávez hablaba hace 20 años, decía que no iba a agrandar el Estado, resulta y pasa que la gente le pide al Estado siempre que haga algo, o sea, los políticos le han Sí, metido sí. a la gente en la cabeza que ellos son capaces de resolver la vida a cualquiera.
Por eso la gente siempre está pendiente de las elecciones, pero siempre le piden al político que haga algo. Mira que con el COVID, el Estado tiene que hacer algo, el Estado tiene que garantizarnos la salud y se inventaron la gerencia del COVID. O sea, quién sabe cuántos puestos burocráticos iban ahí. Y así te digan a ti, el Estado no lo vamos a agrandar, la gente siempre pide más Estado, porque el Estado tiene, o sea, no hemos aprendido que es mucho más barato y más fácil vivir en libertad y que cada uno sea responsable de sí mismo que esperar que el Estado nos esté resolviendo todo. Y el Estado siempre va a fallar porque él te promete con plata que no tiene. O sea, el Estado no tiene plata, el Estado tiene que cobrar impuestos primero para garantizarte a ti algo. Con el tema de cómo destruir el poder, o sea, yo pienso que el Estado es necesario, es un mal necesario. Sobre todo en el tema de justicia debería ser imparcial. En Colombia no es imparcial. En Colombia la justicia es palderruana. Obviamente tenemos un ejemplo claro que un tipo que se robó un Maggi en Cali y pagó como 7 años de cárcel, pero Alejandro León, que se robó como unos 24.000 millones de pesos en Córdoba con el cartel de la hemofilia, que está pagando casa por cárcel en una finca inmensa que es grandísima. Entonces sabemos que en Colombia la justicia debería ser imparcial, pero eso no se aplica. Entonces la única forma de destruir al Estado o quitarle la credibilidad es difundir ideas de éxito, hacerle entender a la gente de a pie, pero en el español de la calle, que el Estado es el principal mal que tiene el ciudadano para progresar. O sea, en Colombia no hay empleo porque la regulación del Estado no permite crear empleo, no permite inversión extranjera, no permite que tú en vez de pagar impuestos puedas invertir en bienes de capital en tu empresa. Entonces la gente tiene que entender eso, o sea, hay que olvidarse un poquito, es que Milton Friedman en el año 80, no, o sea, Adolf Hitler, no, o sea, hay que llevarlo al español. Los impuestos son un robo, una carga fiscal tan alta no la puede pagar una persona, entonces eso va a crear evasión. Todo eso hay que decirlo a la gente, pero en español, o sea, hay que olvidarnos, hay que dar la batalla cultural, pero lo que nos lleva a ventaja a la izquierda es que tienen una narrativa que va adherida al sentimiento, o sea, a la izquierda no le interesa ni los hechos, ni los datos, ni la estadística, ni quién habló de algo, sino un discurso cargado de sentimiento que se adhiera a lo que tú quieres que pase, que es lo que hace el discurso de la justicia social. El Estado tiene que garantizarte, el Estado es público, el Estado tiene que ofrecerte salud, el Estado tiene que ofrecerte educación, la deuda ancestral que tenemos con los indígenas. Entonces hay que ser populistas como ellos, estilo Milei en Argentina. Milei a mucha gente no le cae bien, a mucha gente no le cae mal, pero ese es el camino, o sea, ser populistas en ese sentido, pero hay que difundiendo las ideas de éxito. Bueno, eso era lo que les quería decir. Bueno, no sé quién más quiere hacer de pronto un aporte para la charla. O ya vamos por finalizado. Abraham, Joshua, Laura. Agradecerles a ustedes por haber expuesto el tema y también al señor Carlos Sí, que hizo unos muy buenos aportes. excelentes los aportes del señor Carlos, para que, pero lastimosamente ya como que se nos desconectó. Ojalá, pues pueda, bueno, ahí se unió, ojalá el señor Carlos pueda volver a aportar en próximas charlas para estos temas de Fíjate mi literatura, que computador. se ve que es un hombre bastante apasionado. Ese es el mío. El cargador. ¿El cargador dónde lo dejaste? Bueno, no siendo más, les agradecemos por la asistencia. Esperamos contar con ustedes en el próximo video con un nuevo tema. Al señor Carlos, muchas gracias por sus aportes, a los demás por sus preguntas y feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.